Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos aquí en nuestro encuentro hoy número 3, tercer encuentro de un curso que estamos impartiendo para los monitores del área de matemática de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, organizado por la maestra Yajaira Rodríguez. Bien, vamos a dar un pequeño recuento de la parte que hemos ido haciendo en los dos encuentros anteriores, pero lo vamos a hacer un poquito rápido. Bien, entonces, bueno, este curso ya se dijo que fue organizado por la maestra Yajaira Antonia Rodríguez, coordinadora de matemática de la UAS Recinto Santiago. Estamos todavía en la parte de series numéricas y ya nosotros hicimos un recuento aquí de las diferentes formas de sumar. Yo les motivo a que observen el video anterior, los dos videos anteriores para que pues se pongan al día en esta parte. También habíamos hablado de los números Bernoulli. Por cierto que volviendo aquí, yo le había preparado desde el primer día un programita y no me había dado tiempo de mostrárselo. Se lo voy a mostrar ahora, que para las diferentes formas de sumar, hablando del programa de matemáticas, ¿verdad? Entonces vamos a buscar aquí. Aquí lo tengo en versión PDF. Vamos a abrirlo en versión matemáticas y entonces vamos a observarlo. Recuérdese que es importante que vean el primer video, cualquier persona que no lo haya visto, los que no participaron, para que puedan pues entender o relacionarse con esta parte del programa. Bueno, mire, esto es un programita que preparé en matemáticas. A propósito de las diferentes formas de sumar, voy a mostrar un poquito rápido. Aquí preparé y están los comentarios de los comandos, ¿verdad? Ahí llamamos a esa suma Ramanujan, ¿verdad? Que es la z de Riemann de -1. Recuérdese que la z de Riemann de -1 era simplemente la suma de los números naturales, que ya vimos que la suma de los números naturales, según Ramanujan, ¿verdad? En otra forma de sumar, pues daba -1/2. Aquí está programada con los comandos internos. Por cierto, le había puesto a esto forma elegante de sumar, curso de verano para monitores, Juan Toribio Milano. Aquí ustedes tienen la leyenda de los diferentes, o sea, de lo que hace cada comando, y le decía que aquí está, este es el nombre que le puse, suma Ramanujan, pero este comando es internamente de matemática. Obviamente, vuelvo a decir que explicamos bien detallado porque estos materiales los subimos a YouTube, al canal de Faustiniano, y para cualquier persona, pues que le sirva también a persona quizá no experimentado, pues le sirve. Entonces aquí dice imprime el resultado de la serie. A esa les repito, le llamamos C. Esa la podemos variar en qué valor la podemos sumar. Aquí yo le puse -1. Eh, Aquí también tenemos, porque recuérdense que nosotros el primer día de encuentro sumamos la serie alternante, la sumamos sin este valor, o sea, con este n igual 1 fue la que hicimos. Pero aquí está la suma, la serie alternante, que aquí está guardada, o sea, el comando interno dentro de matemática es la eta Dirichlet de -1. Entonces, esta es la serie alternante, el resultado, ese es el nombre que le puse. Y aquí también puse imprimir el resultado de la serie alternante. Yo voy a correr el programa. ¿Por qué? Porque, bueno,
ustedes lo tienen, no tenemos el tiempo de observar todos los detalles de cada uno de los programitas, de los comandos que creé en el programa, pero es simplemente relacionado con la primera transparencia, para la primera encuentro, que en ese momento, repito, y en el segundo, aunque dije que lo iba a hacer, no nos dio tiempo. Y ustedes tienen, cuando digo ustedes, me refiero a los monitores que están y los ayudantes o las personas que están tomando este encuentro de estas charlas, lo tienen disponible. Aquí tiene también los números de la relación de la Z de Riemann para la otra parte que también tenemos en la portada, para los números negativo 2K menos 1. Y también tienen aquí los números de Bernoulli, perdón, eh, que también están internamente aquí, pero para los pares, que recuérdense que tenemos la tablita que en la primera parte de la página, que nuestro primer encuentro lo hicimos a modo de motivación. Eh, También hablamos aquí tenemos la Z de Riemann en 2. Recuérdense que esa serie de la Z de Riemann 2 también dijimos en nuestro primer encuentro que era una serie especial. Euler fue la primera persona que encontró la suma y también vimos que era pi al cuadrado, creo, sobre 6. La Z de Riemann de 4. Esto es para verificar las expresiones. Recuerden que estamos hablando de esta que fue nuestra primer encuentro y ahí estamos vinculando un poquito los software. También recuérdense que teníamos una relación entre la Z de Riemann y los números pares de Bernoulli. Y también dijimos los primeros números de Bernoulli aquí, que dijimos que teníamos que revisar, observar, por ejemplo, que cuando K vale 1 aquí, entonces teníamos el B sub 2. O sea, N sería 2 y es un sexto. Poniendo un 1, un sexto, teníamos este que estaba aquí, que me va a quedar aquí de menos 1, ¿verdad? La Z de menos 1, que es la suma de los números naturales que ya vimos. Y entonces, repito, también estamos observando allá el comando que introdujimos en matemática para los números pares de Bernoulli, entre otras expresiones de las que teníamos aquí. El caso Z2, la Z de Riemann 2, es esta que dijimos, pi al cuadrado sobre 6. Recuérdense que esta es la expresión de la Z de Riemann, ¿verdad? Que también dijimos que se relacionaba con la P serie. Pues volviendo aquí, tenemos por la Z4 de Riemann internamente, digo a modo de motivación, porque bueno, cuando los monitores o los ayudantes o cualquiera están dando una clase, siempre es bueno incorporar en algún punto alguno de los software, ¿verdad? También que la imprime el desarrollo, la Z de Riemann con el argumento aquí 4, sería 1, 1 entre 2 a la 4, 1 entre 3 a la 4, así sucesivamente. Una tabla para los números de Bernoulli. Y repito que voy aquí a correr, pongo el puntero aquí adelante y le doy a mayúscula Enter y ahí me salen algunos de los comandos que ya teníamos ahí. Por ejemplo, que la suma de la Z de Riemann de negativo 1, el software automáticamente nos da el valor de negativo 1 sobre 12, que es la suma de los números naturales. También nos representa aquí, ¿verdad? Obviamente que esa serie en el sentido usual diverge, pero en sentido Ramanujan, pues ya tenemos la expresión. Igual esta que si nosotros la sumamos, ya que tenemos un poquito de experiencia, digo experiencia con respecto a una persona que haya empezado sin conocer nada sobre la suma usual, y, pero viendo las dos.
clases anteriores. Entonces, esta ya sabemos que usualmente diverge, pero converge a un cuarto. Aquí eh, tenemos el otro caso. Estos fueron cada uno de los que se introdujo allá arriba, ¿verdad? Eh, para el caso K igual a 2 y varios otros de los elementos. Cada uno de estos comandos obviamente son los resultados de las entradas que tenemos aquí arriba. Ya le dije la leyenda de algunos, ¿verdad? Incluso le dije cuando Cavaliador en la Z de Riemann, esos son las salidas que nos dio la suma que pi al cuadrado sobre 6 y cada uno de ellos. ¿Mm? Voy a volver allá a los resultados. Entonces, creo que ese era el de 2, mírelo ahí, que también lo ve ahí, la suma cuando ese 2 nos da pi al cuadrado sobre 6 y este cuando era 4 que nos da pi a la 4 sobre 90. Son suma de esa P serie, que ya incluso explicamos por qué P serie. Em, Aquí tenemos la tabla hasta algún valor específico de los números de Bernoulli, que ya nosotros también vimos que la tenemos por aquí. Mírela aquí. Específicamente ahí está, creo, hasta el número, vamos a observar, el que está aquí es 5 sobre 66. Fíjense que los números, a partir de aquí, estos números impares de Bernoulli son cero. Entonces, si observamos, repito, aquí está hasta 5 sobre 66, que es hasta el 10, porque lo programé aquí hasta el 10, los pares de Bernoulli. Vamos a volver a ver si recuerdo dónde está el comando. Míralo aquí, calcula los valores de B sub A, K igual a 2. Eh, Aquí están los números pares. Los números de Bernoulli B sub 2 pueden ser calculados usando la función Bernoulli en matemática. Mírala aquí. Entonces, eh, bueno, vamos a volver abajo allá. Entonces, ya también tienes, repito, los números, los primeros 10 números de Bernoulli, que ya dijimos. Y aquí le pedí graficar, creo que le pedí una gráfica de la función z de Riemann, pero tiene una interpretación. Recuérdese que en variable compleja, nosotros nos interesa, o sea, la función z de Riemann, los parámetros S, se da en variable compleja. Aquí tenemos la expresión otra vez de esta. Aquí tenemos el desarrollo de ella y que la suma de ella nos da un cuarto. Esta. La función z de Riemann que nosotros vimos, pero aquí en términos de k y aquí la entrada para k igual a 2. Si k vale 2, entonces aquí tendríamos 4 menos 1, sería la z de menos 3. La z de Riemann de menos 3. La z de Riemann de menos 3, que ahí dice 120, recuérdese que nosotros también, ya aquí voy a volver un poquito atrás, o sea, atrás no, sino a seguir un poco delante sobre lo que habíamos dado, porque recuerde que estamos haciendo un recuento, pero en cámara lenta ahí para que le sirva a lo demás.
Recuérdese que nosotros también dimos un desarrollo. Esta es una expresión también que sirve para encontrar los números de Bernoulli, mismo que se pueden encontrar ahí en la expresión en términos de esta sumatoria. Pero la Z de Riemann de negativo 3 es esta. Entonces, esta es la serie que estamos sumando, ¿verdad? Y que está dando, según Ramanujan, el valor. Y además vemos que matemática lo tiene pues programado. Fíjese aquí, qué bueno que la bajé aquí, que ya la habíamos visto, y es 101 entre 120, ¿la ve? Entonces, volviendo aquí, la puede ver perdón. Aquí el desarrollo ya. Entonces, eh, para la expresión también que vimos en términos de los números de Bernoulli, que también se confirma, ¿verdad? Recuérdese que volviendo aquí la teníamos la suma en términos de los números de Bernoulli aquí. Ya ahí se calculó, esta es la relación. Y eso lo hice para mostrarlo de dos maneras, porque cuando uno introduce está, vamos a decir, practicando con un programita, pues uno lo introduce la otra expresión y si el comando al final, pues da lo mismo. Es una forma como uno de ir verificando los datos. Calculada con esta expresión y después calculada con esta. Aquí tiene la que ya dijimos igual y esto. Bueno, ahí ya yo me paré, uno podía seguir, pero quería mostrarle esto a modo de motivación y que ustedes también pues lo practiquen. Volviendo, y ya lo tienen ahí, pueden agregarlo, pueden mejorarlo, y como le decía, hay un joven que se activó ya, que está trabajando su tesis de maestría en trabajando con series divergentes en el sentido usual, ¿verdad? Que ya hablamos de eso. Bueno, volviendo aquí, hablando de nuestro recuento, ya habíamos hablado de esto, voy a bajar, ya sí que voy a ir un poquito más rápido, porque es como recordando lo que ya hemos hablado. Entonces, habíamos hablado de diferentes formas de sumar, después se introdujo la suma usual. Pero antes de introducir la suma usual se dieron ejemplos. Esta fue la que hicimos. En los videos anteriores aquí había un error de escritura, pero ya fue corregido, pero en el video se aclaró ese error. Digo, fue corregido en el material. Esta se estaba sumando esta según César, ¿verdad? La suma César y que dio un medio. Esa también la sumamos según Abel y dio un medio también, serie que diverge usualmente. Y aquí hablamos de algunas, lo que eran secuencias asintóticamente iguales y asintóticamente proporcionales. Algunos teoremas y se- eh, algunos ejercicios de límite. Todo esto ya se dio, les recomiendo ver el video anterior. Aquí se introdujo la suma usual, alguna serie, algunos ejemplos, la relación de la serie de la sumatoria, la serie con la integral de Riemann. Aquí había un error en el primer video que no tenía esta parte, pero ya se corrigió. En el video se dijo de ese error que le faltaba. Aquí la secuencia de sumas parciales, eh, cuando una serie converge, porque una serie era una secuencia de sumas parciales, lo que era la descomposición entre la suma enésima y el residuo, y algunos teoremas de comparación, que la sumatoria era un operador lineal, que si una serie converge, el residuo tiene que ser el límite de residuo
Cuando n crece tiene que ser cero. Y aquí volvió a aparecer la serie que ya habíamos visto que convergía según Abel y según César, pero que diverge según en el sentido usual. La suma de una serie geométrica, este ejercicio, y aquí nosotros hasta ahí terminamos nuestro primer encuentro. El segundo encuentro empezamos ahí mismo con algunos criterios. Había un error aquí de que tenía un uno de más, pero ya fue corregido. Y estos eran algunos criterios. En el segundo encuentro ya trabajamos estos y empezamos con estas demostraciones o con estos teoremas, mejor dicho, que era un criterio de divergencia. Ejemplo de ese criterio de divergencia, en la parte anterior que se corrigió, se habló de eso en el video, pero había un error de escritura de que aquí teníamos un 3 aquí abajo, aquí estaba bien escrito, pero aquí había un 3. Entonces se arregló ya que un 2 porque aquí era un 2. Y aquí obviamente para indicar ejemplo del criterio de divergencia del enésimo término. La serie geométrica se analizó. em, Ejemplos, esos ejemplos se vieron. Después, el agrupamiento y descomposición de los términos, cuándo es posible y cuándo no es posible y a qué conduce. Esto lo vamos a volver a recordar. Em, Más teoremas. Estos teoremas ya se trabajaron, comparación directa, ¿verdad? Ejemplos. En este aclaré en el encuentro anterior que aquí n debía empezar en 2 porque si empezaba en uno tenía un cero en el denominador, ya esto se corrigió. Aclaré también este exponente, ¿verdad? Que aquí era 2 tenía una n, ya se aclaró. El criterio de condensación de Cauchy también se dio, se demostró, una demostración muy bonita. Y ejemplos del criterio de condensación de Cauchy. Ejemplos, ejemplos. Este teorema también se trabajó. Criterio de comparación en el infinitésimo. También se trabajó esto. Y básicamente, bueno, esto también lo dimos. Voy a avanzar un poquito más rápido. También se habló del criterio del cociente. Recuérdese que el criterio de cociente se dijo que si daba uno, pero tendiendo a uno por la derecha, ¿verdad? Aquí, entonces la serie diverge. Pero que esto se iba a ver más adelante, que lo vamos a ver hoy con el criterio de Rabe. Esto se demostró, el criterio del cociente, y se mostraron estos ejemplos. Se le agregó este otro ejercicio y ahí quedamos. Ahí quedamos en nuestro encuentro pasado. Eh, Hicimos este recuento, repito, como para ubicarnos, para ver dónde vamos, pero lo más recomendable es que se observen los videos de la clase, de los encuentros anteriores. Bueno, entonces vamos a seguir específicamente donde quedamos, aquí. Aquí tenemos otro ejercicio y este ejercicio dice estudiar la convergencia de la siguiente serie para los distintos valores de R. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, si R es un valor negativo, automáticamente esto sube al numerador. Y entonces el criterio de divergencia del enésimo término, pues me dice que la serie diverge. ¿Por qué? Porque el logaritmo crece, aunque lento, pero crece. Entonces, para R valor negativo, diverge. Si R fuera cero, también diverge,
por el mismo criterio, porque si r cero esto es uno, y dijimos que toda serie constante diferente de cero diverge en el sentido usual, estamos hablando, ¿verdad? En el sentido usual. ¿Qué pasaría si R está entre cero y uno, incluyendo el uno? Entonces, si R está entre cero y uno, ojo, mire que cuando nosotros vamos revisando cada uno de estos criterios, tenemos que ver cuándo se puede aplicar y cuándo no. Recuérdese que para aplicar el criterio de condensación de Cauchy, el término enésimo tiene que ser de elemento no negativo, pero además tiene que ser una secuencia decreciente. O sea que si R, por ejemplo, ya vimos que divergen, pero si R fuera negativo, no podemos usar el criterio de condensación de Cauchy. Es importante ver cuándo podemos o no podemos aplicar un criterio. ¿Por qué? Porque aunque estamos viendo algunos de los ejemplos de los criterios, algunos de los muchísimos que son, pero es importante manejar esos elementos básicos. Entonces, si R está entre cero y uno, aplicando el criterio de comparación, ¿con quién vamos a comparar? Decíamos que para comparar, uno de los problemas era eso, o sea, ver con quién comparar. En este caso, lo que nosotros sabemos es que la función logaritmo de n crece menos que la función identidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el logaritmo de n, bueno, en sentido empírico, vamos a decir aquí que está por debajo el logaritmo está por debajo de la función identidad. Esto se puede demostrar también analíticamente, pero aquí estamos partiendo de algunas cosas que ya podemos saber. Es decir, perdón, si usted grafica la función identidad y la función logarítmica, que son las funciones soporte de, de esa, de esa secuencia, entonces usted va a tener, vamos a ponerlo aquí un poquito, podríamos graficar, pero para ganar tiempo en el software, que tiene la función identidad y igual a x está por encima de la función logarítmica. G igual, por ejemplo, a el logaritmo de x. Entonces, el logaritmo de x es menor, estrictamente menor que x, que son las funciones soporte de la secuencia para todo de uno en adelante, ¿verdad? En este caso, para este valor desde aquí en adelante es menor. La estamos trabajando en donde estaba definido. Entonces, usando esa relación, que ya vimos, usando esa relación, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, pues siendo R un valor estamos hablando con R entre cero y uno, entonces nosotros tenemos que esto que está aquí es menor que esto que está aquí. Y como esto es más grande, al ponerlo en el denominador, en una fracción, uno entre algo más grande es más pequeño que esta fracción. Ya entonces nosotros podemos decir que esa serie que está ahí, igual, eso también pasa si R fuera uno. Entonces, esa que está ahí es más grande que esta. Recuérdese que esta que está aquí, con R igual entre cero y uno, es simplemente la llamada P-serie o la Z de Riemann que ya vimos con el caso S. Y la P-serie en el ejercicio pasado, pues ya se analizó. El ejercicio pasado era un ejercicio vinculado parecido a este. O sea, lo vimos en un ejercicio, pero además
Eh, Míralo aquí. Lo analizamos con el criterio de condensación de Cauchy, eh, este ejercicio, y además dijimos que era un simple ejercicio, pero que como aparece muchas veces, ya se nombra como un criterio. Eso lo dijimos en esta parte, aquí, aquí. ¿Lo ven? Entonces, diverge. Diverge, ¿por qué? Porque por comparación hemos dicho que que ella es más grande que una serie que diverge. Entonces, pues simplemente diverge. Disculpen que estoy moviéndome aquí para volver donde estábamos. Entonces, ya como esta diverge, que era una P serie, pues ella que es más grande, pues también diverge. Eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Ahora falta analizar el caso cuando R mayor que uno. Y qué bueno que en estos tipos de ejercicios estamos practicando diferentes criterios al mismo tiempo con un mismo ejercicio. Fíjese que y n empieza en 2 porque si n fuera uno, el logaritmo de uno es cero y ya no está definido. Si R mayor que uno, entonces aplicamos el criterio de condensación de Cauchy. ¿Por qué lo podemos aplicar? Bueno, se puede aplicar porque la secuencia del término enésimo sería decreciente. Y además esos términos son no negativos, ¿verdad? O sea, son positivos en este caso. Y si volvemos a recordar, lo que decimos es que esa serie es semejante a esta, que es la que se crea con el criterio de condensación de Cauchy, que era 2 elevado a la n. Aquí se avanza uno más en el elemento por a su 2 elevado a la n. O sea, si usted coge este elemento y cambia n por 2 a la n, se vería así. Claro que ahí con una simplificación de los logaritmos, puedes reescribir que el logaritmo de 2 a la n es lo mismo que n por el logaritmo de 2, y distribuyendo esa potencia, pues puede ponerle aquí logaritmo de 2. Esta parte la puede sacar fuera de la sumatoria porque ya no depende de la variable. Eso lo puede sacar fuera, que sería logaritmo de 2 elevado a la r. Y me queda 2 a la n entre n a la r. Y a esa otra, porque lo que nosotros sabemos cuando aplicamos el criterio de condensación de Cauchy es que la cambiamos por otra serie, pero si no somos capaces de analizar la otra, no sabremos nada sobre la anterior, porque es o ambas convergen o ambas divergen. Entonces, esta otra que nos queda, pues simplemente pudimos haber sacado esto para no tener que involucrarlo, que como quiera sale fuera. Aquí estamos aplicando el criterio del cociente. Y entonces al aplicar el criterio de cociente a esta otra, que es calculando este límite, aquí tenemos a su n más 1, que sería el término enésimo, cambiando a n por n más 1, dividido entre a su n. Está hecha la aritmética aquí y la simplificación. Y ahora cuando n crece, este 2 sale fuera y esto es eso da 2. Obviamente que con el criterio del cociente, si da 2 y 2 es mayor que 1, la serie diverge. Si esta diverge, pues esta diverge. Y por el criterio de condensación de Cauchy, pues la original también diverge para el caso en que R sea mayor que 1. Entonces, eh, ya tenemos el ejercicio. Muy bien. Ahí tenemos para todos los casos de R, entonces la serie pues diverge.
Aquí tenemos el criterio de la raíz, un teorema, ¿verdad? Recuérdense que estamos viendo en detalle los criterios básicos que vimos allá. Dada una serie de términos no negativos, ¿m? Si este límite, o sea, la raíz enésima, todavía nosotros estamos en serie de números reales, recuérdense. Todo lo que estamos trabajando hasta ahora es con números reales. Y calculamos el límite cuando n crece infinitamente de la raíz enésima del término general de la serie. Y ese límite me da algún valor L que es igual o parecidísimo al criterio del cociente. Si me da menor que uno y mayor que cero, porque no me va a dar negativo, la serie entonces converge. Si me da mayor que uno, diverge, y si me da uno, no aplica. Y vale, es válido el mismo razonamiento con el cociente. Esta es la demostración de este criterio. Entonces es más o menos igual que lo mismo que seguimos en el criterio del cociente. Si nosotros ya conocemos que este límite es menor que uno, o sea, el primer caso, entonces siempre es posible encontrar algún valor tal que ese valor R sea, esté entre el valor del límite y uno. Entonces, si podemos encontrar ese valor R, tal que ese valor R, y recuérdese que si uno calcula el límite de esa sucesión y converge, esa sucesión está acotada y obviamente también va a estar acotada para, aunque no sean todos los términos, pero para a partir de algún n, todos los términos van a estar acotados por ese valor R que está ahí. Hacemos el mismo proceso que hicimos, que entonces vamos a tener que el término enésimo va a estar acotado por esto y obviamente esta expresión con ese R menor que uno es la expresión del término enésimo de una serie geométrica que converge y por ende entonces la serie converge. Ya lo vimos. O sea, recuérdese que la serie geométrica que ya vimos, me estoy devolviendo otra vez, demostramos que convergía si R era un valor en módulo menor que uno y el caso cero lo analizamos aparte. Me estoy yendo un poquito, no me voy a devolver en cada rato porque para eso hicimos el recuento. Míralo aquí. Para ese caso, convergía. Entonces, por comparación, lo que hemos hecho es encontrar una serie geométrica mayor que la serie que tengo que converge. Entonces, por comparación directa, pues la serie converge. Mire cómo estamos recurriendo a otros de los criterios que habíamos tenido por comparación, ¿verdad? Esto siempre es bueno recordar y dar los créditos. Y he dicho de qué parte, en esta parte, qué libro estamos siguiendo. Eh, lo voy a recordar ahorita otra vez, pero pueden buscar ahí en el video cada vez que trabajamos algo con alguno de los libros como fuente, pues damos los créditos a los textos. Entonces, la otra parte es la siguiente. Eh, aquí, vamos a suponer ahora que L es mayor que uno. Entonces vamos a demostrar que la serie diverge. O que el límite que tiende a uno por la derecha, o sea, con valores mayores que uno, que también diverge. Entonces, siempre será posible encontrar algún R que esté entre cero, o sea, que sea mayor que uno, pero que sea menor que L, porque L es mayor que uno. Y entonces lo que hacemos es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente.
Ahora vamos a la acotamos, o sea, encontramos una serie geométrica que diverge porque el R es mayor que uno y como R es mayor que uno y la serie geométrica diverge, entonces, eh, obviamente sí, si R también fuera uno, también la serie diverge, porque ya dijimos que la serie constante diverge. La idea es que ella es mayor que una serie que diverge, entonces ella diverge. Muy elegante la demostración. Ejemplos de una vez, ejemplos de una vez. Ah, aquí tenemos que está siempre cuando uno dice, cuando a uno le conviene aplicar el criterio de la raíz. Fíjese que ese criterio de la raíz, como lo había dicho, voy a devolverme nuevamente y excúseme porque es parte de puntualizar. Porque algunas veces uno va directamente, no es que los libros no lo dicen, pero es que uno lo pasa por arriba. Eh, el hecho de que uno tome los criterios en valor absoluto, es que está mezclando dos teoremas que tratamos. Fíjese que ya le había dicho que aquí tienen, que no le está aplicando el criterio a la raíz, a la serie, sino el criterio a la absoluta, porque aquí está en valor absoluto. Entonces, básicamente hay unos teoremas detrás que debemos recordar o que lo vamos a ver también. Igual que cuando aplique el criterio del cociente, aquí yo se lo puse para términos positivos, pero muchas veces en los textos de una vez se va directamente a la absoluta y entonces fíjese que nosotros no lo estamos escribiendo eh, así. Y es importante también que lo vea cuando pasemos a variable compleja, cómo van a cambiar o qué cambia de alguno de estos criterios. Pues bien, en el caso del teorema que nosotros tenemos, todavía lo que estamos diciendo ahí es que son de términos no negativos. Por ende, entonces, fíjese que esto era lo que quería que viera, ¿verdad? Término no negativo. Y entonces aquí estamos trabajando. Estos son términos no negativos. ¿Y cuando yo observo que me conviene? Bueno, si yo al aplicarle expresiones que tienen potencia y específicamente que dependen de n, son buenas candidatas para aplicarle este criterio. Porque al aplicarle la raíz enésima al término enésimo se van a simplificar. Entonces, esta que está aquí, que la agregué, eh, esa que está ahí que la agregué, eh, la agregué específicamente para explicar esto. Esta que está aquí no va dentro de este teorema, porque aquí dice dada una serie de términos no negativos. Entonces, por eso la quise poner, esta primera cuatro que está aquí, tienen términos no negativos, la primera cuatro, pero esta no, porque aquí dice negativo uno a la n. Ahora bien, ¿usted cree que tiene término no negativo? No importa, eso es una pantalla. Esa es positiva también, porque negativo uno a la n como quiera, este 3 lo frenó. Así que por eso se lo estamos aplicando. Esto va a dar uno o menos uno, pero al sumarle 3 sigue siendo positiva. Entonces, ¿qué me dice esto? Y repito, estamos explicando porque no se pueden dejar llevar por la ilusión, aunque yo no estoy desarrollando alguno de los términos. Es bueno que cuando ustedes lo expliquen, los monitores, ¿verdad? A los profesores, a los estudiantes, no lo expliquen así como tan rapidito como lo estoy explicando yo.
sino que también le digan a los estudiantes que desarrollen algunos de los términos, porque algunas veces hay expresiones que uno cree que no dan negativo, como que, y salen valores negativos, porque el negativo no tiene que verse de manera explícita, o pudiera pensarse que aquí no. Recuerde que negativo uno a la n va variando uno menos uno, pero al sumarle ese 3 como quiera va a dar positivo. Bueno, entonces candidatas como estas son. ¿Qué hicimos ahí? La raíz enésima del término enésimo nos dio esto, nos dio esta expresión y después le calculamos ese límite a la raíz enésima y nos dio cero y cero es menor que uno, pues de converge. El límite de esta, pues nos dio esto, que es una constante entre algo que crece, pues tiende a cero y converge. Mientras que para este límite, recuerde que este n al cuadrado, la raíz enésima es lo mismo que elevar esto a la uno entre n. Entonces se va a simplificar el n de aquí, pero aquí me queda un n y calculamos este límite y eso me da un medio de e. E es mayor que 2, por ende entonces esto es mayor que uno, entonces la serie diverge, o sea, esta diverge. Y aquí, para esta que está aquí, recuérdense que la raíz enésima es elevar a la uno entre n, en este caso. Si elevamos esto a la uno entre n, pues sería de aquí dividir. Obviamente, esto está en el exponente, recuérdese que no hay forma de que dé negativo. Y entonces, cuando calculamos el límite, eso tiende, eh, esta partecita tiende a cero, o sea que quedaría 2 a la uno, un medio y un medio menor que uno, por ende converge. El límite aquí, de la misma manera, la raíz enésima, este numerador que está aquí, la raíz enésima, cuando la raíz va creciendo, pues va reduciendo el elemento a uno. Y entonces este límite en el numerador tiende a uno y en el denominador, distribuyendo como hicimos ahorita, tiende a 2 y entonces converge. Un comentario aquí importante. Aunque pudiera pensarse que el criterio de Cauchy y el de D'Alembert son equivalentes, ya que se cumple la igualdad de, de estas dos expresiones, eh, sin embargo, esto no es enteramente cierto, ya que, o sea, muchas veces la gente dice, oye, pero el criterio de la razón y el de la raíz son totalmente, o sea, equivalentes. Entonces, no es necesariamente cierto, ya que el segundo límite, ¿verdad? Puede existir, pero puede ser que no exista. O sea, este límite puede ser que no exista, ya, eh, eh, o sea, puede ser que no exista el límite del cociente, pero puede ser que el límite de la raíz exista. Entonces, puede darse que este límite no exista y el de la raíz exista. Entonces, no siempre yo puedo decir que estos criterios son totalmente equivalentes. Puede darse un caso donde este límite no exista y este sí existe. Ustedes pueden buscar algún caso donde no, donde pase eso y van automáticamente, o sea, para que lo muestren. Aquí tenemos el criterio de comparación directa. El criterio de comparación directa, yo lo voy a dejar ahí como lo hicimos en la estrategia unos segundos para que cuando ustedes luego estén viendo su video, pues lo pausen y también ustedes lo estudien, lo analicen y analicen la demostración, porque voy a pasar un poquito más rápido, ¿verdad? Pero básicamente sí, la comparación
Perdón, dije comparación directa, comparación en el cociente. Ya el de directa lo dimos. Entonces, si yo tengo estas dos series que son de término, obviamente no es positivo. Entonces, yo hago la comparación con el criterio del cociente con ella misma. Y entonces aquí, obviamente que ya lo que tengo es una combinación de lo anterior. ¿Por qué? Porque yo estoy usando el criterio del cociente para el criterio de la razón para comparar entonces con dos series que son diferentes. Si la más grande converge, pues la más pequeña converge, y si la más pequeña diverge, pues la más grande diverge. Ya esto. Lo interesante aquí es que quiero que vea la forma en cómo se crearon las combinaciones de los productos, y esto en la desigualdad eh, no me va a alterar nada porque son series de términos no de términos positivos. Y no pueden ser cero tampoco porque está usando aquí cociente. El criterio de Rabe. Recuérdense que nosotros vimos allá que alguna vez el criterio de la razón no me defines, no me dice nada. Pues ahí podemos venir y usar a Rabe como complemento. Supongamos que calculamos, aplicamos el criterio del cociente y que me da uno. Entonces, nosotros no podríamos por el criterio a menos que sepamos que tiende a uno por la derecha. Entonces puede resolverse aplicando este límite. O sea, y a esta expresión se le llama entonces el criterio de Rabe, que si yo calculo este límite de n por uno entre el cociente y ese límite me da algún valor r, entonces si ese r es menor que uno, la serie diverge. Mientras que si el r es mayor que uno, la serie converge. Y si vuelve a darme uno, todavía entonces Rabe no resolvió lo que pasa. Entonces, eh, observe que la comparación con la unidad es contraria a lo que pasaba anteriormente. O sea, cuando usamos el criterio de la razón aquí, si era menor que uno, decía que convergía, pero aquí en Rabe pasa lo contrario. Demostración. Primero vamos a partir que ese límite es menor que uno, y si es menor que uno, entonces debe pasar que diverge. Digo, menor que uno luego de aplicarle Rabe, ¿verdad? Porque el primer caso es que aquí ya me dio uno. Entonces, además, incluso si es menor que uno, o incluso si el límite tiende a uno, pero con valores más pequeños que uno, o sea, por la izquierda. Entonces, para algún n suficientemente grande, nosotros podemos tener que como la sucesión converge, pues ella va a estar acotada por uno, porque el límite es menor que uno. Entonces, observe también que estamos diciendo, bueno, está bien, ese análisis lo podemos hacer aparte, pero está bien. Entonces, vamos a tener que esto va a ser menor que uno. Y como esto es menor que uno, nosotros podemos aquí dividir entre n a ambos lados y tendríamos esta expresión. Perdón. Luego también podemos eh, poner, o sea, si dividimos entre n a ambos lados, tenemos esto, y esta que está aquí, podemos entonces también eh, multiplicar por negativo uno, a, ambos lados,
y poner el uno del otro lado, o sea, es lo mismo. O sea, de aquí automáticamente se ve esto. De esta desigualdad podemos llegar automáticamente con una simple aritmética a esta parte. Y esto lo podemos sumar y me va a dar n-1 entre n. Obviamente que como esto era mayor, pues entonces va a tener que esta expresión va a ser mayor que esta que está aquí. Esa que está ahí va a ser mayor que esta. Eh, yo puedo, esa expresión que está ahí, esa que está ahí, yo puedo compararla con esta que está aquí. ¿Y qué relación tiene? Bueno, si esta es mayor que esta, también es mayor que esta que está aquí. Eso basta con que usted simplifique esta expresión y además va a ver que esta es menor o igual que esta. Simplificando. Creo que está reescrita incluso. Eso es una forma de reescribirla. Vamos a observarla en un minutito de una vez. No quería perder mucho tiempo con eso. Pero si usted escribe la primera, ahí dice uno entre n multiplicada por el recíproco, esa es esa misma, simplemente reescrita, porque eso es uno entre n por n-1 entre uno. Eso es, son iguales. Esta es igual a esta. Simplemente se reescribió diferente. Entonces, ¿de dónde resulta, verdad? ¿De dónde resulta que la serie dada es divergente? Por estar minorada por el cociente, este es el cociente, ese que está ahí, ¿verdad? Ella está minorada por ese cociente que está ahí. Una serie armónica divergente. Esa serie que está ahí es divergente. Eh, aquí puede incluso aplicar el criterio que ya vimos de comparación en el cociente. Puede aplicar el criterio de comparación en el cociente. Y entonces ya ve que esta diverge. Y si esta diverge, entonces esta va a diverger. Eh, recuérdese que estas tienen las dos el mismo carácter. Esta diverge y esta diverge también. Y el límite de esto tiende a 1. Entonces esta serie diverge aplicando lo que ya vimos, pero también comparando con esta de manera directa y esta diverge por comparación con el cociente, o sea, en el cociente, porque la del numerador diverge, entonces esta también va a diverger porque el límite es igual a 1. El otro caso es si ya dijimos que si se demostró que si L es menor que 1, pues la serie diverge. O sea, ese L aquí es el R. Debí usar R en vez de L para identificar. Ahora vamos a demostrar que si ese R o ese límite es mayor que 1, pues la serie converge. Y entonces, esta es, estamos asumiendo que el límite es mayor que 1. Igual, como hemos explicado anteriormente, si ese límite es mayor que 1, será posible encontrar algún valor entre el límite y 1, llamado R, de manera que si ese límite es mayor que 1, podríamos decir que el término enésimo está acotado inferiormente para n suficientemente grande, ¿verdad? Y ahí volvemos a hacer la aritmética y lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener
eh, vamos a tener una serie, o sea, la comparamos con la P serie más que con la geometría. O sea, vamos a tener que esta expresión va a ser menor que esto. Recuérdense que el R es mayor que uno. Y entonces esta expresión que está aquí, con P mayor que uno, la podemos reescribir de esta manera y aquí aplicar otra vez el criterio del cociente, comparación en el cociente, no criterio del cociente, sino comparación en el cociente. Entonces lo que nosotros tenemos es que esta converge, entonces también esto, o sea, converge esa serie. Y si esta que es mayor converge, pues la que es menor también va a converger. Esta converge porque es una P serie. Ahí lo dice, ¿verdad? En la comparación. Eh, Aquí le está recordando que se ha usado una desigualdad en este proceso. O sea, se usó la desigualdad de que uno menos un R sobre N es menor que esta expresión. Y aunque nosotros no hemos entrado a serie de Taylor, más adelante se podrá demostrar cuando desarrollemos la serie de Taylor de que esto que está aquí es menor que esto porque simplemente es de esta potencia, que es la potencia del binomio, estos serían los primeros términos. Entonces, como son solamente los primeros términos, eh, es una aproximación inferior, o sea, esto es menor que todo el desarrollo para R mayor que uno. Entonces, eso es lo que está diciendo, pero que nosotros no hemos hecho el desarrollo binomial de la serie binomial, aunque está al doblar de la esquina. Bueno, entonces ese es el teorema de Rabe, el criterio de Rabe, que es una ayuda para cuando a veces no decide el criterio del cociente. Eh, Aquí tenemos un ejemplito, un ejercicito. Usted siempre les recomiendo que cuando estén viendo el video, que lo pueden pausar, lo escriben, no miran el proceso y ustedes mismos se permiten practicar. Y luego observan su razonamiento. Este ejercicio que está aquí está hecho por el criterio del cociente, pero aplicando ese cociente, aquí tenemos a su n más 1 que cambiando a n por n más 1. Y entonces al cambiar a n por n más 1, pues simplemente me va a quedar 3n más 3 menos 2 3n más. Aquí me va a quedar 3n más 1. Y aquí abajo me va a quedar 3n más 3. Este es el término a su n, esta es la división. Se hizo la simplificación, pero al final dio 1. Entonces, como al final dio 1, esa es una serie de términos positivos, obviamente. Por eso estamos aplicando el criterio de cociente. Entonces recurrimos a Rabe. Calculamos el límite como Rabe, ya con la expresión simplificada. El a su n más 1 entre a su n. Y al calcular ese límite con un simple desarrollo de aritmética, pueden revisarlo, a ver. Me dio entonces 3 cuartos, perdón, 4 tercios. 4 tercios es mayor que uno. Entonces, como es mayor que uno, que es lo contrario que pasaba aquí, entonces la serie converge. O sea que esta serie converge.
No perdemos, bueno, iba a decir que no perdemos nada en agarrar y sustituirla, pero vamos a avanzar un poquito. Sustituirla en Wolfram Alpha. Ustedes lo hacen, ustedes practican. Aquí tenemos otro ejercicio. Ese lo voy a pausar a modo de que usted en algún momento pause su video y practica. La práctica es siempre muy importante. Nosotros en esta parte ya recordamos que algunos de los participantes van a tener su participación, valga la redundancia, guiando algunas clases en algún momento, algún video sobre alguno de los temas. Entonces, ese lo practican. Aquí tenemos otro ejercicio que pueden practicar para estudiar el carácter de convergencia o divergencia de esta serie, ¿verdad? Aplicando el criterio del cociente nos dio uno, ¿verdad? Claro que ya aquí tenemos quién es A sub n más uno entre A sub n y aquí vino con Rabe. Luego ahora está calculando este límite. Por comodidad, aquí se está reescribiendo este límite de esta manera. O sea, si yo le saco el negativo uno como factor común y entonces esta parte que está aquí eh, la puedo reescribir de la siguiente manera. O sea, esa expresión, primero, el valor de A es mayor que cero. Entonces, el valor de A mayor que cero, yo puedo reescribir esto y decir, bueno, una forma como yo lo hago habitualmente con los muchachos es eh, calcular el límite suponiendo que es un valor K y usando la continuidad de la función aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces se puede demostrar que esto que está aquí, se puede reescribir de esta manera, por la propiedad de los logaritmos. Eh, esa expresión restándole uno es semejante a esta, porque el uno no altera al final. O sea, recuérdese que usamos en el encuentro pasado la propiedad de los infinitésimos. Y, y una constante tampoco al final va a alterar. Es decir, ese menos uno entre n yo lo puedo subir aquí y son infinitésimamente equivalentes. También lo puede trabajar, puede trabajar eso. Este límite también aquí observa que es igual cuando n crece tiende a uno. Bueno, pero al final se simplifica la n y me queda entonces el negativo y me da logaritmo de a. Ahora hay que analizar para qué valores de a, pues la serie converge vinculando el criterio de Rabe, porque el criterio de Rabe ya me decía, el valor del R aquí es este. Entonces, si ese R era menor que uno, pues la serie divergía. Si ese R, que el R es el logaritmo de A, era mayor que uno. Este paso lo practican en detalle, jóvenes, de aquí a aquí. Y entonces venimos aquí con Rabe. El logaritmo
¿Cuándo es mayor que uno el logaritmo de A? Bueno, pues es mayor que uno. Si recuérdese que la función logarítmica es estrictamente creciente, inyectiva, estrictamente creciente. Esto es mayor que uno si A fuera mayor que E, porque en E es que el logaritmo da uno. A partir de ahí es mayor que uno si A fuera mayor que E. Y entonces si A fuera mayor que E, pues la serie es convergente porque esto sería mayor que uno según el criterio de Rabi. Igual si A eh, fuera menor que E, pero recuérdese que A era mayor que cero, ¿verdad? Entonces si A es mayor que cero y menor que E, pues diverge. Y si A fuera igual a E, este logaritmo da uno. Y entonces el criterio no decide porque ya, por lo que ya vimos. O sea, ese criterio no decide. Pero lo que ha hecho, lo que se va a hacer es analizar la serie con otros criterios, suponiendo que, que A vale uno. Deja ver, para el logaritmo de A igual uno, entonces, perdón, que A vale E. Entonces, si A vale E, vamos a analizar a ver qué pasa con la serie. Recuérdese que esta expresión, esta suma, ya nosotros la vimos en un ejercicio anteriormente e incluso está relacionada con la constante gamma. Aquí nosotros ponemos este tipo de ejercicio porque vamos a estar observando a cada rato estos elementos. Esta suma está relacionada con la constante gamma y voy a recordar dónde la vimos anteriormente. O sea, la vimos aquí cuando estábamos hablando de lo infinitésimo. Disculpen, me voy a devolver otra vez para recordar en el ejercicio que la vimos. Al principio del primer video, nosotros la vimos aquí, mírala ahí, como parte de la solución del ejercicio uno, que era demostrar que este límite tendía a cero, porque en términos del infinitésimo, o sea, de sucesiones que eran asintóticamente proporcionales, ella era semejante a esta, pero que aquí lo hicimos de otra manera. Entonces, en el numerador lo que tenemos era la suma de la serie armónica. En la suma de la serie armónica estaba relacionada con esta aproximación que ya vimos. Y aquí le aparecía la aproximación con la constante de Euler, la constante de Euler, gamma. O sea que esto era aproximadamente igual al logaritmo natural de n más la constante gamma. Esa expresión, que más adelante, pues, o la constante Euler-Mascheroni, también llamada. ¿Eh? Entonces, ya esa expresión, pues, la veníamos viendo y lo que estoy es allá recordando porque, pues, la aparece en este ejercicio otra vez. Disculpen que estoy aquí volviendo, ¿verdad? Perdón, me pasé o no me pasé. Ah, no, no me pasé. Voy a seguir donde íbamos, creo. No, no me pasé. Aquí, 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 aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahora queremos analizar qué pasa, repito, si A vale E, que era el caso cuando el logaritmo daba uno.
Y entonces esta expresión ya estamos usando la aproximación aquí. Obviamente que como aquí no estamos llevando hasta n, sino hasta n-1, entonces ya estamos usando, eh, ya estamos usando eh, la, la relación hasta el n-1 más el gamma más los valores de residuo en adelante, ¿verdad? Todo lo que sigue ahí. Entonces, el valor negativo, ya sabemos, lo que hicimos fue bajar aquí en el denominador. Esto es igual por la función exponencial, eh, es igual a esto, distribuyendo, vamos a decir, el exponente de que e elevado a esa suma es igual al producto de estos elementos. La función exponencial logarítmica son funciones, operaciones inversas. Puede ser que esto es para todo n mayor o igual que 2. Ya esto es una constante que la podemos sacar fuera. Y aquí estamos diciendo que esta serie es semejante, o sea, ya que aplicamos la simplificación, y estamos diciendo que esta serie que está aquí es semejante con esta serie que está aquí. Muy importante que estamos utilizando nuevamente los conceptos que dimos al principio, ¿eh? de, de sucesiones semejantes, asintóticamente proporcionales y asintóticamente iguales. ¿Cómo verlo? Bueno, ya aquí esto tiene casi el mismo comportamiento. Entonces dice, luego la serie es divergente. ¿Por qué? ¿Por qué es divergente? Porque primero vamos a demostrar que esta es semejante con esta. Entonces esta ya diverge, esta que está aquí. Entonces si esta diverge y ya toda la demás pues diverge. Eh, por ser equivalente a una serie armónica, esta es semejante con la armónica porque simplemente en el denominador estoy restando uno, o sea que igual que si fuera el n. Nos resta comprobar la última equivalencia aplicada, o sea, saber que es semejante. Entonces, volvemos a demostrar, a trabajar con esa semejanza, calculando el límite del término aquí a su n, dividido entre el término aquí b su n. Límite del término a su n entre b su n. Esa división que está aquí, la reescribimos de esta manera y eh, a reescribir esta de esta manera, la división, simplificamos. Usted puede sacar cuál es la expresión. Recuérdese que esa expresión es el resto de esta, de la serie armónica, C la su n, este que está aquí. Puedes escribirlo ese. Bueno, calculando ese límite o sea, este es el elemento, vamos a decir que sí, que sigue aquí, porque ahí tenemos ya la suma infinita. Entonces, ya a eso simplificamos y cuando n crece puede comprobar que este tiende a cero y me queda eso y como este límite me dio diferente de cero, entonces esas dos secuencias son semejantes o son asintóticamente proporcionales y si una converge, la otra converge, igual eso se lleva al término de la serie. Entonces, como esta diverge, ya se sabe que esta diverge y toda diverge.
Ya eso es lo que estamos aplicando aquí. Muy interesante el ejemplito. ¿Por qué? Porque bueno, ahí se está practicando cada uno de los elementos que se ha dado. Aquí tenemos el criterio integral que no demostramos, pero que ya estaba en el cuadro. Ustedes pueden también usar para demostrar. La serie alternante que también teníamos en el resumen, la definición, al final si se puede descomponer de esa manera. Y esto es para recordar el criterio, o sea, el criterio, demostrar el criterio llamado para serie alternante o criterio de Leibniz, que vimos también en nuestro resumen. Entonces, una serie alternante converge si los valores absolutos de su término decrecen. O sea, en realidad, si la parte, vamos a decir, positiva, decrecen y el término general tiende a cero. O sea, la parte de los valores absolutos, la parte positiva, o ella absolutamente hablando, vamos a decir, eh, decrece y el término general tiende a cero. Entonces la serie converge. Eh, la demostración está aquí. Entonces nosotros partimos de que la serie es alternante, ¿verdad? Y vamos a considerar las dos hipótesis. Este es el desarrollo de la serie alternante. Entonces lo que vamos a hacer es que tenemos esa serie alternante y la vamos a, las sumas parciales la vamos a agrupar en dos grupos. Vamos a agrupar de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos los elementos que están aquí. Aquí lo que estamos agrupándolo con este criterio. Es decir, tenemos la suma. No vamos a sacar todas las sumas, sino aquí vamos a sacar las sumas pares nada más. La suma 2, la suma 4, la suma 6. Ya ahí se ve cuáles son. La suma 2, los primeros dos elementos. Las sumas pares. Entonces, por ese lado tenemos la suma pares. Por otro lado, como el resultado, ¿verdad? De restarle a ese que está ahí, nosotros le estamos restando ese que está ahí, eh, esa cantidad, recuerda que dijimos que la serie de términos positivos era decreciente. Entonces, si es decreciente, significa que a su 2 es más pequeño que a su uno. Y hace tiempo dijimos que si usted no introducía término negativo en la descomposición, lo podía hacer. Hace tiempo fue en creo, nuestro segundo encuentro. Entonces, eso es lo que está diciendo. Por otro lado, como el resultado de restarle a su uno, restarle a su 2 a su uno, deriva cantidades también positivas porque estamos diciendo que a su 2 es más pequeño que a su uno. Esto es positivo. Entonces aquí esa misma suma que está aquí la podemos recomponer de esta manera. O sea, podemos decir, porque todos estos términos son positivos en la forma como se ha organizado por ser la, el A sub 1 el más grande de todos los términos. Y además, sabemos que A sub 1 es más grande que A sub 2 y que A sub 2 es más grande que A sub 3 y así sucesivamente. La hemos reescrito de esta manera. Entonces, de la primera expresión que teníamos, al ser todos los paréntesis positivos, a su K menos a su K más uno, o sea que sabemos que siempre estos elementos es mayor que cero por ser decreciente, resulta que la sucesión de las sumas parciales
de los pares es una sucesión monótona, ¿verdad? Es monótona. ¿Por qué monótona? Recuérdese que todos los términos son positivos en los paréntesis y entonces en realidad yo lo que voy haciendo es sacándole. O sea, ella es monótona, creciente. el- eh, o sea, la sucesión esta. Y de los segundos, o sea, esta es la que es monótona creciente. ¿Por qué? Porque yo tenía este término, ¿verdad? Que es positivo y estoy sumándole otra cantidad positiva y estoy sumándole otra cantidad positiva. Esta es una sucesión monótona creciente. Ahora, esta que está aquí, esa otra, que es la misma, esa que está ahí, dice, y de los segundos observamos que las sumas parciales pares, restando a su uno cantidades positivas, resulta ser una sucesión de sumas parciales eh, acotada superiormente. Entonces, nosotros sabemos que toda sucesión monótona, creciente y acotada, ustedes pueden ver que esta sucesión en esta forma está acotada. Recuerden que primero demostramos que agrupándola así era una sucesión monótona creciente. Y agrupándola así podemos observar que esta forma de agruparla la hace ser acotada por ese elemento. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que están aquí, usted lo que está haciendo es sacándole, sacándole, sacándole. Entonces ella es una sucesión monótona creciente y también es acotada. Si una sucesión es monótona creciente y acotada, hay un teorema de análisis básico que dice que es convergente, acotada superiormente, obviamente, por el primer término. Y eso de que esté acotada por el primer término es importante porque nos va a ayudar también a encontrar la suma. Luego tenemos una sucesión monótona creciente que está acotada superiormente, en consecuencia tiene límite, ya dijimos. Y ese límite sería el límite de la sucesión de los pares. ¿Mm? Obviamente también sabemos que esa suma va a estar entre A sub 1, porque esa es la cota, y cero. O sea, la suma de la serie va a estar acotada por el primer término, por el primer término positivo, por decirlo así, o sea, A sub 1 y cero. Eh, Ahora, eso que se hizo para los pares. Entonces nos queda demostrar que las sumas impares tienen el mismo límite, ¿verdad? Que el límite no es diferente. Para demostrar que dicho límite es el de todas las sumas parciales, entonces simplemente lo que hacemos es que establecemos una relación, o sea, se puede establecer una relación entre las sumas pares y los impares y ustedes la pueden verificar que viene dada por esta relación. Es decir, si usted saca la suma pares en una serie alternante y la suma impares, eh, la diferencia de ellos le va a dar ese elemento. O lo que es lo mismo, la suma impares va a ser igual a la suma pares más el término impar. Eso lo vimos al principio cuando empezamos a ver la relación que existía entre una suma y su siguiente. Y obviamente que ahora aquí, eh, aplicando límite a esta expresión y ya sabiendo que esta suma daba S y sabiendo que esta sucesión era decreciente, entonces, y que eran términos positivos,
entonces vamos a tener que este límite tiende a cero y este límite era ese, automáticamente entonces la de los impares va a ser igual. Luego entonces, partiendo de la hipótesis, se ha demostrado que la serie eh, converge, converge. O sea, partiendo de que la parte positiva o el valor absoluto, ¿verdad? Es una sucesión decreciente y que el término general pues también tiende a cero. Em, el recíproco de este teorema no es cierto, que es un error común que tienden a tener cuando dan clase los monitores o cualquier persona, ¿verdad? O sea, el recíproco del teorema no es cierto. Obviamente que eh, nosotros sabemos que para que una serie converja, el límite del término enésimo tiene que, o sea, si el límite del término enésimo da diferente de cero, la serie diverge. O sea, eh, pero yo puedo tener una serie donde el término positivo no sea totalmente decreciente, más sin embargo la serie converge. Basta, por ejemplo, con que esto puede incluso oscilar e ir tendiendo a cero. Se pueden crear muchos ejemplitos de eso. Y entonces la serie converge. O sea que no necesariamente se necesita que esto. Entonces, el recíproco de este teorema no es cierto, ya que solo podemos asegurar que si el término general no tiende a cero, entonces la serie diverge. Eso fue lo que ya dijimos. Por no cumplir con la condición, ¿verdad? De, del criterio de divergencia, o sea, el criterio de divergencia del enésimo término. Pero si la sucesión de los valores absolutos no es decreciente, entonces no puede asegurarse nada. O sea, yo puedo tener una sucesión de la parte positiva que no sea decreciente, pero que vaya automáticamente, pues, que converja. Puede pasar eso. Esto se visualiza, repito, que haciendo, por ejemplo, que esta sucesión oscile, pero que vaya oscilando, eh, puede ir bajando, pero disminuyendo la intensidad, o sea, disminuyendo el valor, puede mantenerse bajando y se puede estabilizar alrededor de un número. Hay ejemplos de eso. Aquí tiene ejemplos de la serie, de alguna serie alternante. Y ese criterio no puede usarse para decir que diverge, recuérdelo. Si pasa eso, converge, pero no puede decir que si la expresión no es estrictamente decreciente, no puede, por ese criterio no puede concluir. Bueno, aquí tenemos esta serie alternante. La primera serie no cumple el criterio del término general. Entonces, lo que nosotros podemos decir de esta serie eh, es que diverge, pero no es por el criterio de serie alternante. O sea, ella diverge porque el límite del término enésimo es diferente de cero, que es un error a usar aquí. O sea, ella diverge, pero es porque el límite del término enésimo es diferente de cero. Esta serie, la segunda, eh, aquí me faltó un espacio, ¿verdad? Aquí, esta parte. La parte positiva tiende a cero, además, o sea, la absoluta, además es estrictamente decreciente, entonces ella converge. Ahí sí se aplicó el criterio de serie alternante o criterio de Laney para decir que converge.
Aquí lo que está es demostrando que es decreciente esta expresión, 1/n. ¿Por qué decreciente? Porque la su n más uno es menor que a su n, absoluta. Entonces esta serie converge. La tercera, la tercera, tercer ejemplo, perdón, oh, aquí. La tercera dice el límite, calculamos el límite, ese límite que está ahí, en principio da infinito entre infinito, pero podemos aplicarle Hopital a la función soporte. La función soporte es el logaritmo de x, la otra es la identidad. Y entonces, de todas formas, ya nosotros vimos que el numerador crece menos que el denominador. Esto es formalismo, pero ya usted lo ve directamente. Entonces, eso tiende a cero. Entonces, tiende a cero, de donde hemos tratado la sucesión como una función. Eso de tratarla como una función es porque existe el concepto de función soporte. O sea, ella está soportada sobre la función f de x igual al logaritmo de x, y este está soportada sobre la identidad. Pero también lo podía analizar. Aquí le está diciendo también, analizar la función soporte para ver si es creciente o decreciente. Y también puede usarlo analizando la función soporte con el criterio de la derivada. Donde la derivada sea positiva, la función es creciente, y donde la derivada sea negativa, la función es decreciente. Eso es lo que se está haciendo para saber a partir de qué tema. Lo que significa, ¿verdad? Que, o sea, va a verificar, puede desarrollar los términos también, pero eso no conviene, porque una sucesión puede ser que usted crea que va a ir creciendo, y a partir del término 500 pues empieza a decrecer. Pues, no es favorable. Por eso es que hay que pasar al análisis. Entonces, luego esa sucesión será decreciente a partir del tercer término. Un juego interesante es uno crear sucesiones que a partir de un término grande empiezan a decrecer, que van primero creciendo, para que sea ilustrativo para los estudiantes, para que no empiecen solamente y se dejen llevar que por lo primero n término ya decir que es creciente o es decreciente. Entonces ella es decreciente a partir del tercer término, lo que significa que al eliminar los dos primeros términos, la serie cumple con la condición de Leibniz. Recuerde que nosotros dijimos que bajo ciertos criterios, la suma, los primeros n términos no importa, porque es una suma finita. Usted puede dividir una serie en dos partes, que al final incluso lo que importaba era la cola. Usted puede dividir en la suma de los primeros tres términos un valor finito, y después analizarla de ahí en adelante. Entonces, por tanto, la serie converge, ¿verdad? Como converge de 3 en adelante, también converge desde 1 en adelante, porque lo primero, suma de lo primero n término un valor finito. Bien, ¿qué tenemos aquí? Ya prácticamente vamos a ir resumiendo, y aquí vamos a resumir para terminar esta parte. Cuando volvamos a empezar, ya sería con series de potencia, que sería esta parte. Entonces vamos a ir terminando recogiendo algunos conceptos muy importantes, eh, que voy a pasar un poquito, y es lo siguiente. Aquí hay un teorema que escribimos sin demostrar, pero que ya, o sea, que escribimos pero que ya demostramos, y es que la suma
si una serie alternante converge, entonces la suma ya vimos que era menor que el primer, que el primer término positivo. Eso sirve para nosotros aproximar la suma también. O sea, hay varias formas de aproximar la suma. Ya dijimos que la suma estaba entre cero y el primer término, pero esa aproximación no nos ayuda porque si el primer término es grande, tenemos un valor de incertidumbre muy grande. Este teorema que está aquí nos ayuda no solamente para aproximarlo con el primer término, sino que sabemos que en el resto absoluto está acotado por el término positivo a su n más 1. Esto es equivalente a decir que para n suficientemente grande, la serie alternante que convergen la podemos hasta sumar. Entonces, recuerde que el resto era la suma. O sea, decir que esto está acotado es que decir que el resto está entre, entre el opuesto de a su n más uno y a su n más uno. Y eh, el resto era la suma menos la suma enésima. O sea que yo puedo usar la suma enésima para acotar y este elemento. Entonces eso se usa mucho para uno aproximar la suma de una serie alternante que ya uno sabe que converge. Simplemente pone aquí la suma menos la suma n y ya entonces deja a la suma en medio de esos valores. Y ya, obviamente que si coge muchos términos va a tener un rango menor de incertidumbre. Aquí pueden revisar la demostración de este teorema que es importante. En el canal Faustiniano pueden ver algunos proyectos para ver ejercicios, precisamente el de Mayerly, por ejemplo, entre otros. Aquí está aproximando la suma de una serie alternante y va a estar viendo que si coge los primeros 10 términos va a tener muy buena aproximación de precisamente la que vimos que converge allá arriba. Este concepto es el concepto que nos ayuda a ahorrarnos muchas series que tienen términos negativos. Y el concepto de serie absolutamente convergente y serie condicionalmente convergente, que luego pasa a ser como un criterio, pero que se mezcla con todos los otros. Entonces, si la absoluta de una serie converge, entonces la que no es, o sea, básicamente aquí está así, pero hay un teorema que dice que si la absoluta de una serie converge, entonces esta converge. Y a la serie se le llama absolutamente convergente. Se le llama absolutamente convergente. Cuando una serie es absolutamente convergente, si ella converge y su absoluta también. Si ella converge y su absoluta también, entonces esa serie es absolutamente convergente. Pero pudiera darse que la serie converge y su absoluta diverge. Obviamente, si su absoluta converge, la original converge. Hay un teorema. Pero si la serie converge y su absoluta diverge, entonces la serie se llama condicionalmente convergente. Un ejemplo de una vez, esta serie converge, perdón, pero su absoluta que es la armónica diverge. Entonces esta serie es condicionalmente convergente. Ahora, si la absoluta converge, ya hay un teorema que garantiza que la original va a converger. Y por eso entonces ya de ahí viene que cuando hay términos negativos se empieza a analizar la absoluta.
Y por eso se empieza a aplicar los otros criterios, no a ella, sino a su absoluta. El criterio de la razón, pero con valor absoluto. El criterio de la raíz, pero con valor absoluto. Lo que se le está aplicando el criterio es a su absoluta. Ya estos son los mismos, parte de los ejemplos que había dicho. Lo pongo ahí para que usted en pausa lo observe. Y el teorema que dije hace un segundito, si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. O sea, si la absoluta de una serie converge, entonces ella converge. Por eso pasamos a analizar su absoluta y usando este teorema, si la absoluta converge, entonces la que no es absoluta converge. Esta demostración es muy bonita porque crea una especie de comparación. O sea, sabemos que si yo tengo a un elemento y le sumo su valor absoluto, obviamente eso va a ser siempre mayor o igual que cero. Y va a ser menor o igual que dos veces ponerlo en valor absoluto. Es una relación aquí muy simple. Entonces, en consecuencia, aplicando el criterio de comparación aquí para serie de términos no negativos, porque ya estas son de serie de términos no negativos, entonces vamos a tener a poder afirmar lo siguiente, y es que si la absoluta converge por comparación, ¿verdad? Entonces, o sea, si la absoluta, que es esta, converge, la que es más pequeña tiene que converger. Ahora bien, teniendo en cuenta que A sub n siempre se puede expresar en esta forma, mire, otro engaño, porque ahí lo que hemos hecho es sumar un cero conveniente. Entonces resulta que esta serie que está aquí la podemos reescribir de esta manera y por la linealidad del operador sumatoria podemos escribir esto así. Y en consecuencia tenemos que si la absoluta converge, entonces esa que está ahí converge. Y si esta que está aquí converge, pues obviamente también esta converge. Entonces, eh, ¿por qué converge? Bueno, porque ya hemos dicho que esta entonces es la diferencia de dos series convergentes, porque la hemos escrito como una diferencia de dos series convergentes. Entonces, nada, si la absoluta de una serie converge, entonces la original converge, lo cual ya crea esa apertura de que cuando se pasan a analizar, porque los términos negativos son los que generalmente traen ciertos problemas, y ya estos teoremas que están aquí, bueno, aquí hay una nota que ustedes pueden leer luego para analizar en términos de la serie el criterio de Leibniz y eso. Y aquí hay unos teoremas que quiero despedirme con ellos, ¿eh? Pero no demostrarlo. Si una serie es absolutamente convergente, entonces la serie obtenida después de cualquier reordenamiento de su término también converge absolutamente y tiene la misma suma. Las series absolutamente convergentes son muy importantes. Es decir, la suma de una serie absolutamente convergente no se altera, no se altera por un reordenamiento de sus términos. Si la serie converge solo condicionalmente, entonces a reordenar sus términos, la suma de la serie puede cambiar. En particular, reordenando
los términos de una serie condicionalmente convergente, que ya esto lo habíamos dicho en nuestro primer encuentro, pero no con el concepto de absolutamente y condicionalmente convergente, sino en términos de término negativo y término positivo, se puede transformar en divergente. Es decir, si nosotros reordenamos, ya eso lo vimos, los términos de una serie condicionalmente convergente, estas puede cambiar de ser convergente a divergente. No se puede hacer eso. Un teorema muy importante debido a Dirichlet dice lo siguiente: una serie es absolutamente convergente si y solo si su suma no varía ante cualquier reordenamiento de sus términos. Incluso fíjese que eso es una caracterización de la serie absolutamente convergente. Una serie absolutamente convergente, sí, solo si su suma no varía ante cualquier reordenamiento de sus términos. Este teorema se debe a Riemann y dice lo siguiente: se puede alterar el orden de los términos de una serie condicionalmente convergente de modo que la serie sume lo que usted quiera. O sea, una serie condicionalmente convergente, usted la puede poner a sumar lo que usted quiera, incluso a diverger, ya vimos. O sea, por conmutación, intercambiando los términos, usted puede jugar con ella y ponerla a converger lo que usted quiera. Entonces, sí, esto es muy importante vinculado con lo que ya habíamos dicho antes. En esta primera fase, ya nosotros terminamos un repaso de la serie numérica en variables real. Luego en nuestro próximo encuentro vamos a trabajar con series de potencia, serie de Taylor, serie de Maclaurin. Y luego de ahí entonces seguimos con estos mismos conceptos, pero en variable compleja, específicamente serie de Taylor, serie de Maclaurin, pero en variable compleja. Entonces ha sido un placer compartir con ustedes, pues nos vemos en el próximo encuentro. Bye bye.